Esto es Mitos y Leyendas de América, el lugar donde las historias antiguas siguen respirando y donde cada relato guarda un eco que todavía nos pertenece. Hoy viajaremos por 3 caminos muy distintos, pero unidos por algo profundo, por la memoria. Un joven que escucha el llamado de una estrella. Un pueblo que deja atrás su tierra mientras la naturaleza llora con ellos. Y un gigante que caminó sobre la tierra, dejando huellas que aún podemos ver. 3 historias, 3 formas de recordar quiénes somos. Acompáñame, porque esta noche las estrellas, las lágrimas y la tierra misma tienen algo que decirnos. Los algonquinos son un pueblo nativo del este de Canadá. Los valores de los algonquinos pueden ser resumidos en estas palabras: compartir y cuidar. Cada miembro de un pueblo algonquino era parte de la misma familia. Las personas compartían lo que tenían y se cuidaban unos a otros. Si un hombre enfermaba o era muy viejo para cazar, otros compañeros lo alimentaban a él y a sus familiares. Si un padre moría, su esposa e hijos eran llevados a los hogares de otros. Nadie era olvidado o dejado sin familia. Por supuesto, a veces la comida escaseaba. Durante un crudo invierno, muchas personas podían pasar hambre o morir. Este tipo de conducta emparenta a los algonquinos con varias de las culturas aborígenes americanas. Los primeros americanos tenían un hondo respeto por todas las cosas vivientes. Ellos tomaban solo lo que necesitaban del ambiente. Cazaban ciervos para obtener carne y cuero. Usaban el cuero de ciervo para hacer chozas, pantalones, faldas, zapatos confortables llamados mocasines. Para obtener pieles, los cazadores colocaban trampas para capturar castores, nutrias y otros animales. Los algonquinos practicaban el animismo, siendo el Midiwewin el camino del corazón, donde creían que todas las cosas en la naturaleza, como los animales, los vegetales, las montañas, los ríos, tenían espíritus que podían hacer el mal, así como el bien. Ellos llamaban a estos espíritus por deidades, los Manitok, o espíritus en el mundo natural. Los Manitok les enseñaron cómo construir las casas, cultivar el maíz y el uso del fuego. Cuando estos espíritus se enojaban, traían tormentas terribles o hacían trucos sobre los cazadores para que fallaran con sus presas. Un poderoso Manitú creó a los humanos con madera y aseguraba la cosecha, mientras que otros controlaban los vientos y el clima. Y ahora la leyenda: Oseo, hijo de la estrella vespertina. Érase una vez un hombre en el norte que tuvo 10 hijas. Eran famosas por su belleza, especialmente Owini, la menor, de carácter muy independiente. Admiraba profundamente los lugares románticos y prestaba poca atención a los numerosos jóvenes que acudían a la casa de su padre para verla. Sus hermanas mayores recibieron propuestas de matrimonio y una tras otra se fueron a vivir a la casa de sus maridos o suegras, pero ella rechazó cualquier protesta. Finalmente se casó con un anciano llamado Oseo, que apenas podía caminar y era demasiado pobre para tener las mismas comodidades que los demás.
Todos se burlaban de ella, pero ella parecía muy feliz y les dijo: es mi decisión. Y al final verán quién ha actuado con más sabiduría. Poco después, las hermanas, sus maridos y sus padres fueron invitados a un banquete, y mientras caminaban por el sendero, no pudieron evitar sentir lástima por su joven y hermosa hermana, que tenía un compañero tan inadecuado. Oseo se detenía a menudo y miraba hacia arriba, pero no podían ver nada en la dirección en la que miraba, salvo el tenue brillo de la estrella vespertina. Lo oyeron murmurar para sí mismo mientras caminaban, y una de las hermanas mayores alcanzó a oír las palabras: Yo wen nemishinusa. Pobre anciano, dijo ella, está hablando con su padre. Qué lástima que no se caiga y se rompa el cuello para que nuestra hermana pueda tener un marido joven y apuesto. Poco después pasaron junto a un gran tronco hueco, tendido con un extremo hacia el camino. En cuanto Oseo, cuyo tótem era la tortuga, llegó hasta él, se detuvo en seco, lanzó un grito fuerte y peculiar y luego, embistiendo contra un extremo del tronco, salió por el otro convertido en un joven de gran belleza. Volviendo al camino, se alejó del grupo con pasos ligeros como los de un reno. Pero al volverse para buscar a su esposa, la encontraron transformada en una anciana decrépita, encorvada casi por completo, que caminaba con un bastón. El marido, sin embargo, la trató con gran amabilidad, como ella lo había hecho con él durante el tiempo de su encantamiento, y constantemente se dirigía a ella con el término Ninimusha, mi amor. Al llegar a la cabaña del cazador con quien iban a celebrar el banquete, encontraron la comida preparada. Tan pronto como el anfitrión terminó su discurso, en el que les dijo que el banquete era en honor a la estrella vespertina, comenzaron a disfrutar de la porción que se les había repartido a cada uno según su edad y condición. La comida estaba deliciosa y todos estaban contentos, excepto Oseo, quien miró a su esposa y luego alzó la vista como si contemplara la esencia del cielo. Pronto oyó sonidos como de voces lejanas en el aire que se fueron haciendo cada vez más claros, hasta que pudo distinguir con claridad algunas palabras. Hijo mío, dijo la voz, he visto tus aflicciones y me compadezco de tus necesidades. Vengo a llamarte lejos de una escena teñida de sangre y lágrimas. La tierra está llena de penas. Gigantes y hechiceros, enemigos de la humanidad, caminan por ella y están dispersos a lo largo de su extensión. Cada noche elevan sus voces al poder del mal y cada día se afanan en sembrar el mal en el camino del cazador. Has sido víctima durante mucho tiempo, pero ya no lo serás. El hechizo que te aprisionaba se ha roto. Tu genio maligno ha sido vencido. Lo he derribado con mi fuerza superior y es esta fuerza la que ahora ejerzo para tu felicidad. Asciende, hijo mío, asciende a los cielos y participa del festín que he preparado para ti en las estrellas, y trae contigo a quienes amas. El alimento que tienen ante ustedes está encantado y bendecido. No teman probarlo. Está dotado de poder mágico para otorgar la inmortalidad a los mortales y transformar a los hombres en espíritus. Sus cuencos y calderos ya no serán de madera ni de barro.
Uno se convertirá en plata y el otro en wampum. Brillarán como el fuego y resplandecerán como el escarlata más hermoso. Toda mujer también cambiará de aspecto y de condición y ya no estará condenada a labores pesadas. Se revestirá de la belleza de la luz de las estrellas y se convertirá en un ave resplandeciente del cielo, vestida de plumas brillantes. Bailará y no trabajará, cantará y no llorará. Mis rayos, continuó la voz, brillan débilmente sobre tu morada, pero tienen el poder de transformarla en la luminosidad de los cielos y adornarla con los colores de las nubes. Ven, Oseo, hijo mío, y no habites más en la tierra. Reflexiona profundamente sobre mis palabras y mira fijamente mis rayos. Mi poder está ahora en su apogeo. No dudes, no te demores. Es la voz del espíritu de las estrellas la que te llama a la felicidad y al descanso celestial. Oseo comprendió las palabras, pero sus compañeros las confundieron con sonidos lejanos de música o el canto de los pájaros en el bosque. Pronto, la cabaña comenzó a temblar y a vibrar. Sintieron cómo se elevaba en el aire. Era demasiado tarde para huir, pues ya estaban a la altura de las copas de los árboles. Oseo miró a su alrededor mientras la cabaña pasaba entre las ramas más altas y, he aquí, sus platos de madera se transformaron en conchas escarlata, los postes en brillantes alambres de plata y la corteza que los cubría en las magníficas alas de insectos. Un instante después, sus hermanos, sus padres y sus amigos se transformaron en pájaros de diversos plumajes. Algunos eran arrendajos, otros perdices y palomas, y otros alegres pájaros cantores que saltaban de un lado a otro, desplegando sus brillantes plumas y entonando sus canciones. Pero Owini aún conservaba su vestimenta terrenal y mostraba todos los signos de una edad avanzada. Volvió a dirigir la mirada hacia las nubes y lanzó aquel grito peculiar que le había dado la victoria en el tronco hueco. En un instante, la juventud y la belleza de su esposa regresaron. Sus ropas sucias adquirieron el brillante aspecto de la seda suave y su bastón se transformó en una pluma plateada. La cabaña volvió a temblar, pues ahora atravesaban las nubes más altas, e inmediatamente después se encontraron en la estrella vespertina, la residencia del padre de Oseo. «Hijo mío», dijo el anciano, «cuelga esa jaula de pájaros que has traído en la mano junto a la puerta y te explicaré por qué los he mandado a llamar a ti y a tu esposa». Oseo obedeció las instrucciones y luego tomó asiento en la cabaña. «Se te mostró compasión», continuó el rey de la estrella, «a causa del desprecio de la hermana de tu esposa, quien se burló de tu mala fortuna y te ridiculizó mientras estabas bajo el poder de ese espíritu maligno al que venciste en el tronco. Ese espíritu vive en la cabaña contigua, siendo una pequeña estrella que ves a la izquierda de la mía, y siempre ha sentido envidia de mi familia porque teníamos mayor poder que él, y especialmente porque se nos había encomendado el cuidado del mundo femenino. Fracasó en varios intentos de destruir a tus cuñados y cuñadas, pero finalmente logró transformarte a ti y a tu esposa en ancianos decrépitos. Debes tener cuidado y no dejar que la luz de sus rayos te alcance mientras estés aquí, pues ahí reside el poder de su encantamiento.
Un rayo de luz es el arco y las flechas que usa. Oseo vivía feliz y contento en la casa de sus padres, y con el tiempo su esposa le dio un hijo que creció rápidamente y era la viva imagen de su padre. Aprendió con rapidez todo lo que se hacía en los dominios de su abuelo, pero también deseaba aprender el arte de la caza, pues había oído que era una actividad muy popular allí abajo. Para complacerlo, su padre le hizo un arco y flechas y luego soltó a los pájaros de la jaula para que practicara. Pronto se convirtió en un experto y el primer día abatió un pájaro. Pero cuando fue a recogerlo, para su asombro, era una hermosa joven con la flecha clavada en el pecho. Era una de sus tías menores. En el instante en que su sangre tocó la superficie de aquel planeta puro e inmaculado, el encanto se desvaneció. El muchacho se encontró inmediatamente hundiéndose, pero fue sostenido parcialmente por algo parecido a alas, hasta que atravesó las nubes bajas y entonces cayó repentinamente sobre una isla alta y romántica en un gran lago. Al alzar la vista, se alegró al ver a todos sus tíos y tías siguiéndole, transformados en pájaros. Y pronto descubrió la cabaña de plata con su padre y su madre, que descendía con sus barcas ondulantes, que parecían las alas doradas de muchos insectos. Se alzaba sobre los acantilados más altos de la isla y allí fijaron su residencia. Todos recuperaron sus formas naturales, pero se redujeron al tamaño de hadas. Como muestra de homenaje al rey de la estrella vespertina, en cada agradable noche de verano se tomaban de las manos y bailaban sobre las rocas. Los lugareños pronto observaron que en las noches de luna llena, estas rocas estaban cubiertas por una especie más grande de podud y naines, u hombrecitos llamados Mishin Inok Inok Ong, o espíritus tortuga. La isla lleva su nombre hasta el día de hoy. Su reluciente cabaña puede verse en las tardes de verano, cuando la luna brilla intensamente sobre los pináculos de las rocas y los pescadores que se acercan a esos altos acantilados por la noche incluso han oído las voces de los alegres bailarines. Los Cherokee son uno de los pueblos indígenas de los bosques del sureste de los Estados Unidos. Antes del siglo XVIII, se concentraban en sus países de origen, en pueblos a lo largo de los valles de los ríos, de lo que ahora es el suroeste de Carolina del Norte, el sureste de Tennessee, los bordes del oeste de Carolina del Sur, el norte de Georgia y el noreste de Alabama. Los Cherokee son la tribu más numerosa de Estados Unidos, con 819.000 individuos, aunque solo 284.000 son de sangre pura. Y esto, a pesar del Sendero de las Lágrimas, la forzosa y humillante reubicación de la nación en 1838, desde sus tierras en el sureste de Estados Unidos hacia el territorio indio, actual Oklahoma. Impulsado por la Ley de Remoción de Indios de 1830, provocó la muerte de más de 4.000 cherokees debido a enfermedades, frío y hambre durante la dura marcha de más de 1.600 kilómetros. La expansión de asentamientos blancos y la presión por tierras, por el oro en Georgia, llevaron a Andrew Jackson a firmar el Tratado de New Echota,
1835, y rechazado por la mayoría de la nación cherokee. A finales de 1838, bajo control militar, los cherokees fueron recluidos en campamentos antes de emprender el viaje, divididos en grupos durante el otoño e invierno. La pérdida humana fue devastadora, estimada en una cuarta parte de la población, infligida principalmente a ancianos, mujeres y niños. El evento se considera un hito de las políticas de despojo, con el término Nuna Daol Isuin Yi, el camino donde lloraron, marcando la memoria colectiva de los supervivientes. Así lo decía Charles Hicks, subjefe Shalagi, en el Sendero de las Lágrimas, 4 de noviembre de 1938. Estamos a punto de despedirnos de nuestra tierra natal, el país que el Gran Espíritu dio a nuestros padres. Estamos en vísperas de abandonar la tierra que nos vio nacer con tristeza. El hombre blanco nos obliga a abandonar los escenarios de nuestra infancia. Nos despedimos de ella y de todo lo que apreciamos. Y esta es la leyenda de la rosa Cherokee. Hace más de 175 años se descubrió oro en las montañas de Carolina del Norte y Georgia. Con la llegada de miles de colonos a la zona, aumentaron las tensiones con las tribus indígenas americanas. Como consecuencia, en 1830 el presidente Andrew Jackson estableció la política de remoción de los indios, que obligó a la nación Cherokee a ceder sus tierras al este del río Mississippi y trasladarse al territorio indio. La marcha forzada, que comenzó en 1938, fue conocida como el Sendero de las Lágrimas, porque más de 4.000 de los 15.000 indígenas murieron de hambre, enfermedades, frío y agotamiento. En lengua cherokee, este suceso se denomina Nuna Daol Tsuni, que significa el sendero donde lloraron. En el camino, las madres cherokee lloraban y los ancianos oraban pidiendo una señal que les infundiera ánimo y les diera fuerza. Una noche durante el trayecto, los ancianos pasaron la velada en profunda oración, pidiéndole al Ser Supremo que los ayudara con su sufrimiento y salvara a los niños para reconstruir la nación Cherokee. El grande respondió a los ancianos diciendo: sí, he visto las penas de las mujeres y puedo ayudarlas a conservar su fuerza para ayudar a los niños. Díganle a las mujeres por la mañana que miren hacia atrás, al lugar donde sus lágrimas cayeron al suelo. Haré que una planta crezca rápidamente, que crecerá hacia arriba y volverá a caer al suelo, donde comenzará a crecer otro tallo. Al día siguiente, cuando los Cherokees reanudaron su viaje, los ancianos aconsejaron a las madres que miraran hacia atrás. En cada lugar donde cayeron las lágrimas de las madres, comenzó a crecer una hermosa rosa blanca. Mientras las mujeres contemplaban la formación de las hermosas flores, olvidaron llorar y se sintieron fuertes. Por la tarde, vieron innumerables flores blancas hasta donde alcanzaba la vista. El centro dorado de su rosa representa el oro extraído de las tierras Cherokee y sus 7 hojas en cada tallo simbolizan los 7 clanes. Hoy en día la rosa Cherokee silvestre se puede encontrar a lo largo del Sendero de las Lágrimas,
desde Carolina del Norte hasta Oklahoma. La mayoría de los pueblos indígenas americanos compartían información únicamente mediante la palabra hablada. Estas culturas orales presentan desafíos únicos para los historiadores y los obligan a mirar más allá de las fuentes escritas tradicionales. Los cuentos populares ofrecen una valiosa perspectiva sobre cómo los indígenas americanos se entendían a sí mismos y al mundo en general. La leyenda Wampanoag de Moshop describe a un antiguo gigante que vivió en la isla Martha's Vineyard y ofreció relatos sobre la historia de la región. Esta narración fue extraída de tradiciones de los indios norteamericanos, Proyecto Gutenberg, de James Athorn Jones. Érase una vez en el mes de los vientos sombríos un indio Pokanoket llamado Takanash, que vivía en tierra firme cerca del arroyo que había sido arado por las grandes truchas. Fue atrapado con su perro en uno de los trozos de hielo flotante y llevado, a pesar de sus esfuerzos, a la isla que conocemos hoy como Martha's Vineyard. Cuando Takanash y su perro llegaron a la isla, encontraron al hombre de cuya existencia muchos indios habían dudado, creyendo que solo había sido visto por ojos engañados, oído por oídos necios, y del que hablaban lenguas mentirosas, viviendo en una cueva profunda, cerca del extremo de la isla, cerca del sol poniente. Y este fue el relato que Takanash, a su regreso, dio a los jefes sobre la extraña criatura. Era más alto que el árbol más alto de Nope, y tan grande a su alrededor como la extensión de las copas de un vigoroso pino que ha visto los años de un guerrero adulto. Su piel era muy negra, pero su barba, que nunca se había arrancado ni recortado, y el cabello de su cabeza, que nunca había sido afeitado, eran del color de las plumas de la gaviota gris. Sus ojos eran muy blancos, y sus dientes, que solo eran 2, eran verdes como el cieno que los vientos levantaban del fondo del mar. Siempre fue bondadoso y alegre, salvo cuando no conseguía suficiente carne o cuando echaba de menos su habitual provisión de hierbas indias y la bebida fuerte que le hacía ver ballenas persiguiendo ciervos en el bosque y ranas cavando almejas. Su principal alimento era la carne de ballena, que atrapaba vadeándolas en el gran mar y arrojándolas, como hacen los niños indios con los insectos negros de un charco. Sin embargo, comía marsopas cuando no había peces más grandes, e incluso tortugas, ciervos y conejos antes que pasar hambre. Los huesos de las ballenas y las brasas del fuego en las que las asaba se pueden ver ahora en el lugar donde vivía. Todavía no les he dicho a mis hermanos el nombre de este gran hombre de Nope. Era Moshop. Oigo al extraño preguntar ¿quién era? Oigo a mis hermanos preguntar ¿era un espíritu de las sombras de los difuntos o venía de las colinas del trueno? Respondo que era un espíritu, pero no sé de dónde vino, cuándo llegó por primera vez a nuestro país. Fue hace mucho tiempo, y la isla era entonces muy joven, recién colocada sobre el lomo de la gran tortuga que ahora la sostiene. Como era muy pesada, la tortuga intentó quitársela,
pero el Gran Espíritu no se lo permitió y la azotó hasta que se quedó inmóvil. Moshop le contó a los Pokanoket que una vez vivió en tierra firme. Dijo que mucha gente creció a su alrededor, hombres que vivían de la caza y la pesca, mientras sus mujeres sembraban maíz, frijoles y calabazas. Celebraban powwows, dijo. Se vestían con ropas extrañas, murmuraban palabras raras y asustaban a los indios hasta que les daban la mitad de su wampum. Nuestros padres sabían por esto que eran sus antepasados, quienes siempre eran guiados por los sacerdotes. Érase una vez, dijo Moshop, un gran pájaro cuyas alas eran tan anchas como el vuelo de una flecha. Su cuerpo medía 10 pasos indios y su cabeza, al estirar el cuello, se asomaba por encima de los altos robledales. Llegó al vecindario de Moshop. Al principio solo se llevó ciervos y alces. Al final, muchos niños desaparecieron. Esto continuó durante muchas lunas. Nadie pudo atraparlo, nadie pudo matarlo. Los indios le temían y no se atrevían a acercarse. Él a su vez temía a Moshop y buscaba la región de las nubes en cuanto lo veía venir. Cuando atrapaba niños, volaba de inmediato a la isla que se encontraba hacia los vientos cálidos. Moshop, furioso por no poder atraparlo y temiendo que si la criatura incubaba a otros de igual apetito y ferocidad, la raza de los indios se extinguiría. Un día se metió en el agua tras él y continuó la persecución hasta que cruzó la isla que enviaba los vientos cálidos y se llamaba Nope. Allí, bajo un gran árbol, encontró los huesos de todos los niños que el gran pájaro se había llevado. Un poco más lejos, encontró su nido con 7 pájaros recién nacidos, a los que junto con la madre logró matar tras una dura batalla. Extremadamente fatigado se echó a dormir y soñó que no debía volver a abandonar la isla. Al despertar tenía muchas ganas de fumar, pero tras buscar tabaco por la isla y no encontrarlo, llenó su pipa con poke, que nuestra gente a veces usa en lugar de tabaco. Sentado en las altas colinas de Wapskoy, exhaló el humo de su pipa sobre la superficie del gran lago, que pronto se oscureció y se volvió brumoso. Este fue el comienzo de la niebla, que desde entonces, durante el largo espacio de tiempo entre el mes de la rana y el mes de la caza, ha oscurecido a veces Nope y todas las costas del pueblo indio. Esta fue la historia que Moshop le contó a Takanash y a su perro. Si no es verdad, yo no soy la mentirosa. Y así, entre estrellas lejanas, caminos de dolor y gigantes que moldearon la tierra, terminamos este viaje. Los mitos no son solo historias, son memoria viva. Son la forma en que los pueblos dijeron: esto nos pasó, esto somos y esto no debe olvidarse. Quizás en algún rincón del cielo el hijo de la estrella vespertina siga mirando hacia la tierra. Quizá cada primavera,
la rosa cherokee vuelva a florecer como un acto de resistencia. Y tal vez, si caminamos con atención, todavía estemos pisando las huellas de Moshop. Gracias por acompañarme en este viaje. Soy Jenny de Bernardo y esto fue Mitos y Leyendas de América. Hasta el próximo encuentro, donde una nueva historia nos esté esperando.